Ese es el cerdo gordo con el que tenemos que aguantar. En su boda, mi propia hija me presentó a la familia de su nuevo esposo. Todos los invitados se rieron de mí con asco, hasta que su suegro vio mi rostro y se quedó helado. «Espera, ¿no eres tú mi nuevo jefe?» El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con cuchillo. Las risas se apagaron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Vi como el rostro de Ernesto Salgado, padre del novio y, efectivamente, mi nuevo subordinado en la empresa, pasaba del regocijo burlón al terror en cuestión de segundos. Su piel bronceada adquirió un tono ceniciento, mientras su cerebro procesaba la catástrofe social que acababa de provocar. Mi hija Valeria, radiante en su vestido de novia, mantenía aún esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, pero sus ojos revelaban una mezcla de vergüenza y desafío. A su lado, su flamante esposo Carlos parecía querer que la tierra lo tragara. El resto de los invitados, más de 200 personas en aquel salón lujoso de Polanco, oscilaban entre la confusión y el morbo ante el espectáculo inesperado. Sentí como mi respiración se volvía pesada, como mi corazón bombeaba con fuerza bajo mi traje hecho a medida. Por un instante fugaz, consideré dar media vuelta y abandonar aquella farsa. Pero no. A mis 58 años, había aprendido que huir nunca resuelve nada. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa tranquila que no alcanzó mis ojos. «Sí, Ernesto, soy exactamente ese cerdo gordo. Y también soy tu nuevo jefe. ¡Qué coincidencia tan afortunada!». Extendí mi mano hacia él, un gesto aparentemente cordial que en realidad era un guantelete arrojado. «Bienvenido a la familia». Esa noche, mientras los recién casados bailaban y brindaban ajenos a la tormenta que había desatado, yo permanecí en mi mesa, bebiendo whisky de 30 años y planeando silenciosamente mi respuesta a esta humillación pública. No sería rápida ni obvia, sería meticulosa, paciente, devastadora. Me llamo Raúl Antonio Mondragón Espinosa. Soy fundador y presidente de Grupo Mondragón, un conglomerado que abarca desde construcción y desarrollo inmobiliario hasta tecnología y servicios financieros. Comencé desde cero, hijo de un mecánico de Iztapalapa y una costurera. Hoy poseo una fortuna estimada en más de $1.000 millones, 5 casas en distintos países, una colección de arte latinoamericano que museos importantes me han pedido en préstamo, y un asiento en los consejos de administración más exclusivos de México. No nací en cuna de oro. Cada peso que tengo lo gané con trabajo, astucia y, lo admito, cierta despiadada determinación que mis detractores llaman crueldad y mis admiradores llaman visión de negocios. Estudié ingeniería civil con una beca completa en el Tecnológico de Monterrey, trabajando de mesero y vigilante nocturno para cubrir mis gastos. Me gradué con honores y conseguí un puesto en una constructora mediana. A los 30 años, fundé mi propia empresa con un préstamo que me tomó 10 años pagar. A los 40, ya había multiplicado mi capital inicial por 50. A los 50, Grupo Mondragón empleaba a más de 5,000 personas y tenía proyectos en 8 países. Mi vida personal nunca fue tan exitosa como la profesional. Me casé joven con Isabel, una mujer hermosa e inteligente que compartió conmigo los años difíciles, las noches sin dormir preocupados por las deudas, los sacrificios constantes. Tuvimos 3 hijos, Alejandro, Valeria y Daniel. Isabel y yo nos separamos hace 12 años, después de que el éxito profesional me convirtió en un extraño en mi propia casa. La fortuna llegó, pero a costa de mi matrimonio. Siempre me preocupé por darles a mis hijos lo mejor: educación en escuelas privadas bilingües, universidades en el extranjero, conexiones, oportunidades que yo nunca tuve. Alejandro estudió administración de empresas en Harvard y ahora dirige la división internacional del grupo. Daniel se graduó en arquitectura del ITAM y supervisa nuestros desarrollos inmobiliarios más ambiciosos. Valeria es otra historia. Desde pequeña mostró un espíritu rebelde, inteligente pero desafiante, talentosa pero indisciplinada. Estudió periodismo contra mi voluntad. Yo quería que hiciera derecho o finanzas.
y después se especializó en comunicación digital. Ha trabajado en varias startups, ninguna particularmente exitosa, siempre rechazando mi oferta de incorporarse a la empresa familiar. No quiero ser la hija de Raúl Mondragón, me dijo una vez. Quiero construir mi propio camino. Admiro la independencia, pero su rechazo sistemático a todo lo que represento me ha dolido más de lo que jamás admitiría públicamente. La distancia entre nosotros se fue ensanchando con los años. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más breves y tensas, los eventos familiares ejercicios de cortesía forzada. Y luego, hace 6 meses, anunció su compromiso con Carlos Salgado, un emprendedor digital que conoció en alguna conferencia sobre tecnología disruptiva. Carlos tenía credenciales impresionantes sobre el papel, licenciatura en Stanford, MBA en INSEAD, fundador de 2 startups con éxito exitoso. En persona, me pareció un charlatán con buena labia, de esos que manejan perfecto el vocabulario de moda en Silicon Valley, pero carecen de sustancia real. Cuando lo conocí, intenté ser cordial por el bien de Valeria. Durante la cena de compromiso, incluso propuse incorporarlo a alguna de nuestras empresas tecnológicas. Su respuesta fue reveladora. Gracias, don Raúl, pero prefiero mantener mi independencia. Las corporaciones tradicionales como la suya suelen ser limitantes para mentes innovadoras, lo dijo con una sonrisa condescendiente, como si él, a sus 32 años, entendiera el mundo de los negocios mejor que yo, que había construido un imperio desde la nada. Valeria lo miró con orgullo, como si acabara de pronunciar alguna verdad profunda en lugar de un cliché arrogante. Ese fue solo el comienzo. Durante los meses previos a la boda, fui sistemáticamente excluido de las decisiones importantes. Mi opinión no era solicitada y, cuando la ofrecía, era desestimada como anticuada o conservadora. Mi ofrecimiento de pagar la boda, una tradición que todavía respeto, fue rechazado por Valeria con un desplante. No queremos una boda ostentosa al estilo Mondragón. Preferimos algo más auténtico, más nuestro. Lo auténtico resultó ser una ceremonia para 200 invitados en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, con decoración minimalista de diseñador que costó más que una decoración tradicional y comida fusion, que intentaba ser sofisticada pero que, francamente, dejaba a todos con hambre. No pregunté quién pagó por todo eso, aunque tenía mis sospechas. Lo más doloroso fue el anuncio de que Carlos Salgado sería quien llevaría a Valeria al altar. Sharat es una tradición machista y anticuada, me dijo mi hija por teléfono, pero si vamos a hacerlo, prefiero que sea alguien que represente los valores que admiro. El puñal no podía hundirse más profundo. Mi hija prefería ser entregada por un hombre que apenas conocía desde hacía un año, en lugar de su padre. Aún así, asistí a la boda con dignidad. Me vestí con mi mejor traje, compré un regalo generoso y me propuse ser la imagen de la cordialidad. Por Valeria, porque a pesar de todo, sigue siendo mi hija. Y entonces, ocurrió ese momento. Ese instante terrible cuando la familia política de mi hija mostró su verdadera cara y ella, en lugar de defenderme, se unió a la burla. Ese es el cerdo gordo con el que tenemos que aguantar. La recepción continuó como si nada hubiera pasado. Ese extraño fenómeno social donde todos fingen no haber presenciado un momento de tensión extrema. La orquesta seguía tocando. Los meseros circulaban con bandejas de champán. Las conversaciones triviales fluían como si no se hubiera abierto un abismo bajo nuestros pies. Ernesto Salgado, mi nuevo subordinado y flamante consuegro, intentó acercarse a mi mesa varias veces durante la noche, seguramente para disculparse o minimizar lo ocurrido. Lo mantuve a distancia con una mirada gélida que había perfeccionado durante décadas de negociaciones hostiles. Terminé mi whisky y estaba a punto de retirarme discretamente cuando Valeria se acercó a mi mesa. Había abandonado momentáneamente a su nuevo marido y se deslizó en la silla junto a la mía. Su perfume caro, regalo mío en su cumpleaños anterior, invadió el espacio entre nosotros. «Papá, no te vayas todavía», dijo en voz baja. «Sé que hubo un momento incómodo antes, pero no dejes que arruine la noche.
La miré detenidamente. Su maquillaje perfecto no lograba ocultar cierta tensión alrededor de sus ojos. «¿Un momento incómodo, Valeria? Tu suegro me llamó cerdo gordo y tú te reíste». «No me reí», protestó débilmente, aunque ambos sabíamos que era mentira. «Fue solo, no sé, un momento extraño». Ernesto estaba nervioso. Bebió demasiado champán, dijo algo estúpido. «Y tú me presentaste como ese con el que tenemos que aguantar». «Qué forma tan cariñosa de referirse a tu padre». Bajó la mirada brevemente, pero se recuperó rápido. Siempre había sido así, incapaz de sostener la culpa por mucho tiempo, rápida para justificarse. «Ya sabes que las cosas han sido complicadas entre nosotros, papá. Siempre criticando mis decisiones, siempre desaprobando mi camino. ¿Esa es tu justificación? ¿Que merezco ser humillado públicamente porque no aplaudo cada decisión que tomas?» «No dije eso», respondió visiblemente incómoda. «Mira, hoy es mi boda. Se supone que es el día más feliz de mi vida. ¿Podemos simplemente dejarlo pasar? Por favor». Estudié a mi hija, hermosa, privilegiada, acostumbrada a que sus errores fueran perdonados o ignorados. Siempre había sido su punto débil, la incapacidad de asumir las consecuencias de sus actos. «Por supuesto», dije finalmente, con una sonrisa que no sentía. «Es tu día. Disfrútalo». Su rostro se iluminó con alivio. «Gracias, papá. Sabía que entenderías». Se inclinó para besarme la mejilla. «Te quiero, ¿sabes? A pesar de todo». «Yo también te quiero, Valeria», respondí, y era cierto. El amor nunca había sido nuestro problema. El respeto, por otro lado. Se levantó grácilmente y volvió junto a su marido, quien me lanzó una mirada cautelosa desde el otro lado del salón. Observé cómo se integraba nuevamente al grupo de jóvenes profesionales que constituían su círculo. Emprendedores tecnológicos, creativos digitales, influencers y startuperos. Gente que se consideraba la vanguardia de una nueva era, que veían a hombres como yo, industriales tradicionales, constructores de negocios tangibles, como reliquias de un pasado obsoleto. Quizás para ellos lo era, un dinosaurio corporativo, un cerdo gordo, que no entendía su visión disruptiva del mundo. Pero estos dinosaurios construyeron las infraestructuras sobre las que ahora ellos jugaban a reinventar el futuro. Y este dinosaurio en particular estaba lejos de extinguirse. Terminé mi bebida y me levanté para marcharme. Mientras cruzaba el salón hacia la salida, noté que Ernesto Salgado me seguía disimuladamente. Lo ignoré hasta que estuve en el vestíbulo, donde finalmente me alcanzó. Don Raúl comenzó con voz temblorosa. No sé cómo expresar mi vergüenza por lo ocurrido. Fue una broma estúpida, de pésimo gusto. El alcohol, los nervios. No hay excusa válida, lo sé. Lo observé detenidamente. Ernesto, un hombre de unos 60 años, había sido hasta hace poco director de operaciones en una empresa mediana de logística que Grupo Mondragón había adquirido hace 3 meses. En la reestructuración, decidí mantenerlo en un puesto similar, pero bajo mi supervisión directa. Todavía no habíamos tenido una reunión cara a cara. La coincidencia de que fuera el padre del hombre que se casaba con mi hija era, francamente, asombrosa. Tienes razón, Ernesto, no hay excusa válida. Por favor, don Raúl, esto no tiene por qué afectar nuestra relación profesional. Soy un buen empleado, dedicado, leal. ¿Leal? Acabas de llamarme cerdo gordo frente a 200 personas, incluyendo a varios socios comerciales y miembros de nuestro consejo de administración. ¿Eso te parece lealtad? Palideció aún más. Fue un error terrible, lo reconozco. Haré lo que sea necesario para remediarlo. ¿Lo que sea necesario? Repetí, evaluándolo. Interesante elección de palabras. En ese momento, Daniel, mi hijo menor, se acercó. Siempre atento, probablemente había notado mi salida y la persecución de Ernesto. «Papá, ¿todo bien?», preguntó, colocándose sutilmente entre nosotros. «Todo perfecto, Daniel. El señor Salgado y yo estábamos aclarando ciertos malentendidos, ya veo». Daniel miró a Ernesto con frialdad. Aunque no había presenciado el incidente directamente, seguramente ya estaba al tanto. Las noticias vuelan en las bodas. ¿Necesitas que te acompañe a casa? No es necesario,
Disfruta la fiesta. Me volví hacia Ernesto. Continuaremos esta conversación el lunes en mi oficina, 8:00 hora AM. No llegues tarde. Sin esperar respuesta, me dirigí hacia la puerta donde mi chofer ya me esperaba. Sentí un peso extraño en el pecho que no tenía nada que ver con mi supuesta gordura. En realidad, para un hombre de mi edad, estaba en forma razonable, aunque ciertamente no era el atleta que fui en mi juventud. Era el peso de una decepción acumulada durante años. No solo por el incidente de esta noche, sino por el camino que había recorrido mi relación con Valeria. ¿En qué momento mi hija, esa niña que solía sentarse en mis rodillas pidiéndome que le contara sobre mis proyectos de construcción, había llegado a verme como una vergüenza, como alguien con quien tenían que aguantar? En el trayecto a mi casa en Las Lomas, reflexioné sobre las etapas de nuestro distanciamiento. Hubo un tiempo, cuando Valeria era adolescente, en que nuestras discusiones eran apasionadas pero respetuosas. Ella cuestionaba el capitalismo, yo defendía la creación de valor y empleo. Ella criticaba la desigualdad, yo explicaba los mecanismos para la movilidad social. Eran conversaciones estimulantes, desafiantes, pero nunca irrespetuosas. Todo cambió cuando comenzó la universidad. Su círculo social se transformó, sus referentes también. Yo pasé de ser papá, el constructor inteligente, a papá, el empresario explotador. Sus críticas se volvieron más personales, menos intelectuales. Ya no cuestionaba el sistema, me cuestionaba a mí, mis valores, mis decisiones. Traté de mantener el diálogo, de encontrar puntos en común. Incluso financié algunos de sus proyectos periodísticos independientes, a pesar de que frecuentemente publicaba artículos críticos con empresarios como yo. Es su forma de procesar su identidad, me explicó el terapeuta familiar que contraté y al que Valeria se negó a ver después de la primera sesión. Necesita diferenciarse de usted para encontrar su propio camino. Lo acepté, le di espacio, respeté sus decisiones aunque no las compartiera. ¿Y cuál fue el resultado? Que terminara burlándose de mí en su propia boda, permitiendo que me llamaran cerdo gordo, sin mover un dedo para defenderme. El auto se detuvo frente a mi casa, una construcción moderna de concreto y cristal diseñada por un arquitecto japonés famoso. Mi ama de llaves, doña Carmen, me recibió sorprendida por mi regreso temprano. Don Raúl, ¿todo bien? La boda debía durar hasta la madrugada. Todo perfectamente, Carmen. Solo estoy cansado. Ha sido un día revelador. Me dirigí directamente a mi estudio, me serví otro whisky y me senté en mi sillón de cuero frente a los ventanales que daban al jardín iluminado. La ciudad brillaba a lo lejos, una manta de luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mi ciudad. La había ayudado a construir, literalmente, con edificios, puentes, infraestructuras. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro, mi hijo mayor. Me enteré de lo ocurrido. Inaceptable. Estoy contigo, papá. Alejandro siempre tan formal, tan correcto, tan parecido a mí que a veces daba miedo. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para planificar, porque algo había cambiado en mí esta noche. Una línea había sido cruzada, y aunque exteriormente mantuve la calma, interiormente había tomado una decisión. Esto no quedaría así. No se trataba de venganza, un concepto demasiado básico, demasiado emocional para un hombre de negocios como yo. Se trataba de consecuencias. En el mundo de los negocios que yo había navegado durante décadas, las acciones siempre tienen consecuencias, a veces inmediatas, a veces retardadas, pero invariablemente llegan. Valeria y su nueva familia política estaban a punto de aprender esta lección fundamental. Tomé mi iPad y comencé a investigar más a fondo sobre Carlos Salgado y su familia. Ya tenía información básica, por supuesto, pero ahora necesitaba detalles. Su startup actual, inversores, planes de expansión, la empresa de logística donde trabajaba Ernesto, su desempeño real, sus vulnerabilidades, la situación financiera de los Salgado en general. Las horas pasaron mientras recopilaba datos, hacía anotaciones, formulaba un plan. Cerca de la medianoche, recibí otro mensaje, esta vez de Daniel. ¿Estás bien?
Lamento mucho lo que pasó. Esa familia no te merece como suegro. Sonreí ligeramente. Daniel, siempre empático, siempre preocupado por los sentimientos de los demás. Respondí brevemente, estoy bien. Hablamos mañana. Justo cuando estaba a punto de apagarme todo e irme a dormir, llegó un último mensaje. De Valeria. Papá, espero que hayas llegado bien a casa. Siento que te hayas ido temprano. Hablamos en unos días. Salimos de luna de miel mañana. Te quiero. Ni una palabra sobre el incidente. Ni una disculpa. Solo la expectativa de que todo siguiera como siempre. Ella haciendo lo que quisiera. Yo estando ahí para ella cuando lo necesitara. No respondí. En lugar de eso, envié un correo electrónico a mi asistente. Necesito una reunión con el equipo legal y financiero mañana a primera hora. Tema: reestructuración de activos personales y familiares. Apagué todas las luces excepto una pequeña lámpara de escritorio. En la penumbra, contemplé nuevamente la ciudad que se extendía ante mí. La ciudad donde había construido mi imperio, donde había formado a mi familia, donde había ganado y perdido tanto. Se acabaron los días de faltar el respeto a Raúl Mondragón, murmuré para mí mismo. Se acabaron. El lunes a las 7:55 de la mañana, ya estaba en mi oficina en el penthouse del edificio Mondragón, un rascacielos de 45 pisos en Paseo de la Reforma. Desde mi ventanal podía ver el castillo de Chapultepec, el Ángel de la Independencia, y en días claros como hoy, incluso los volcanes en el horizonte. Mi asistente, Marcela, entró puntualmente con un café negro y la agenda del día. Buenos días, don Raúl. El señor Ernesto Salgado ya está esperando en la recepción. Hazlo esperar 15 minutos y luego que pase. Entendido. ¿Algo más? Sí, necesito que canceles todos mis compromisos del mediodía. Almorzaré con Alejandro y Daniel. Muy bien. ¿En el lugar de siempre? No. Reserva en el Cardenal de Palma, mesa privada. Marcela asintió y salió silenciosamente. Era una profesional impecable, que llevaba trabajando conmigo más de 15 años. Conocía mis hábitos, mis preferencias y, lo más importante, sabía cuándo no hacer preguntas innecesarias. A las 8:15 en punto, Ernesto Salgado entró en mi oficina. Se veía descompuesto, con ojeras pronunciadas y el traje ligeramente arrugado. Claramente no había dormido bien. Buenos días, don Raúl. Gracias por recibirme. No me levanté para saludarlo ni le ofrecí asiento. Simplemente lo observé desde mi silla, haciéndolo sentir el peso de su posición inferior. ¿Sabes por qué estás aquí, Ernesto? Para disculparme nuevamente por mi comportamiento inaceptable del sábado. No, las disculpas son irrelevantes a estas alturas. Me recliné ligeramente en mi silla. Estás aquí para entender las consecuencias de tus acciones. Palideció visiblemente. Don Raúl, por favor, tengo 32 años en el sector logístico, mi experiencia, mis contactos. Déjame interrumpirte ahí mismo. Tus 32 años de experiencia no te impidieron comportarte como un patán vulgar en una celebración familiar. Tu experiencia no te dio el juicio para tratar con respeto a quien, como bien señalaste, es tu jefe. Fue un error momentáneo, una estupidez. Los errores momentáneos revelan verdades permanentes. Ernesto, mostraste quién eres realmente, y lo que eres no tiene lugar en mi organización. ¿Está despidiéndome? No exactamente. Estoy reestructurando tu posición. A partir de hoy, dejarás la dirección de operaciones. Serás reasignado como consultor externo para nuestras operaciones en Chiapas. ¿Chiapas? Pero eso significaría mudarme, dejar la capital. Precisamente. O puedes renunciar. Por supuesto. Tu elección. Ernesto se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, el impacto de mis palabras visible en su rostro desencajado. Esto es por lo del sábado. Es venganza. No, Ernesto. Es consecuencia. En el mundo real, las acciones tienen consecuencias. Tú eliges una acción. El universo responde con una reacción. Simple física newtoniana aplicada a la vida profesional. Mi familia está establecida aquí. Mi esposa, Miji, tu hijo recién casado, lo sé. Qué pena que no pensaras en eso antes de abrir la boca.
Se inclinó hacia adelante, desesperado. Por favor, don Raúl, haré lo que sea. Me disculparé públicamente, como usted indique. Ya te dije tus opciones, Chiapas o renuncia. Tienes hasta mañana para decidir. Me levanté indicando que la reunión había terminado. Ernesto se puso de pie lentamente, como si le pesara el cuerpo entero. Una cosa más, añadí cuando ya estaba en la puerta. El proyecto de expansión digital que tu hijo presentó a nuestra división tecnológica la semana pasada. Se volvió rápidamente, un destello de esperanza en sus ojos. ¿Sí? Carlos estaba muy entusiasmado con esa posibilidad. He decidido que no cumple con nuestros criterios de inversión. Demasiado especulativo, retorno incierto, que busque financiamiento en otro lado. La esperanza en su mirada se evaporó, reemplazada por una comprensión amarga. Entiendo. Me alegra que entiendas. Que tengas un buen día, Ernesto. Y un buen viaje, si esa es tu elección. Cuando salió me quedé mirando por la ventana durante varios minutos. No sentía satisfacción, no exactamente. Era más bien una sensación de orden restaurado, de equilibrio. Las fichas del dominó comenzaban a caer exactamente como había planeado. A mediodía me reuní con Alejandro y Daniel en el Cardenal. Ambos llegaron puntuales, vestidos con el tipo de elegancia discreta que caracterizaba a los ejecutivos de alto nivel en México. Trajes bien cortados pero no ostentosos, relojes caros pero no llamativos. Ese aire de poder que no necesita anunciarse a gritos. Después de ordenar, Alejandro fue directo al grano, como siempre. ¿Qué ocurrió exactamente en la boda? He escuchado varias versiones. Les relaté el incidente con precisión clínica, sin adornar ni dramatizar. Ambos escucharon en silencio, sus expresiones pasando de la incredulidad a la indignación. Inaceptable, sentenció Alejandro cuando terminé. Absolutamente inaceptable. ¿Y Valeria no dijo nada?, preguntó Daniel, siempre buscando un ángulo más favorable. ¿No te defendió? Fue ella quien me presentó como ese con el que tenemos que aguantar, respondí. El resto fue consecuencia natural de su presentación. Daniel bajó la mirada, claramente afectado. Siempre había sido cercano a su hermana, a pesar de sus diferencias. Algo cambió en ella estos últimos años, murmuró. Ese círculo en el que se mueve, esa necesidad constante de validación externa. No estamos aquí para psicoanalizar a tu hermana, interrumpió Alejandro. Estamos aquí porque ocurrió algo grave y necesitamos determinar nuestro curso de acción. ¿Nuestro?, pregunté curioso por ver hasta dónde llegaba su lealtad. Por supuesto. Alejandro me miró directamente. Somos familia. Un ataque a ti es un ataque a todos nosotros, a todo lo que has construido, a todo lo que representamos. Daniel asintió, aunque con menos vehemencia. Ya he tomado algunas medidas, les informé. Ernesto Salgado ha sido reasignado a Chiapas. La propuesta de inversión de Carlos ha sido rechazada. Bien, aprobó Alejandro. Pero no es suficiente. ¿Qué sugieres? Una respuesta más estructural. Sus ojos brillaron con determinación. He estado investigando la startup de Carlos, Build to Connect, se llama. Muy de moda en el ecosistema emprendedor local, pero con fundamentos cuestionables. Está buscando una ronda de financiación Serie A para expandirse. Y podríamos asegurarnos de que no la consiga. Tenemos suficientes contactos en el mundo de capital de riesgo para enviar las señales adecuadas. Sin financiación, su empresa morirá antes de fin de año. Daniel parecía incómodo. ¿No es demasiado? Estaríamos perjudicando a Valeria también. Es nuestra hermana después de todo. Valeria tomó su decisión, respondió Alejandro con frialdad. Eligió a ese hombre y a su familia sobre la nuestra, sobre papá. Aún así, además, continuó Alejandro, ignorando la objeción de Daniel, hay otras medidas que podríamos tomar. El fideicomiso familiar, por ejemplo. Ah, ahí estaba. El tema que yo mismo planeaba abordar. ¿Qué propones exactamente?, pregunté, aunque ya imaginaba su respuesta. Valeria recibe una asignación trimestral sustancial del fideicomiso familiar. Dinero que, estoy seguro, ha sido vital para mantener el estilo de vida al que está acostumbrada, a pesar de sus emprendimientos independientes. Alejandro hizo un gesto de comillas con los dedos. Creo que sería apropiado reconsiderar esa asignación.
Daniel dejó su copa de agua sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Estás hablando de cortar sus fondos? ¿De dejarla sin recursos? Estoy hablando de consecuencias, Daniel, respondió Alejandro con calma. Nadie está sugiriendo dejarla en la calle, simplemente ajustar el flujo de recursos para reflejar la nueva dinámica familiar. Me mantuve en silencio, observando el intercambio entre mis hijos. Era fascinante ver cómo sus personalidades se manifestaban en situaciones de tensión. Alejandro, pragmático hasta la crueldad. Daniel, empático hasta la debilidad. ¿Papá? Daniel me miró buscando una señal de moderación. ¿Tú qué opinas? Bebí un sorbo de mi agua con limón antes de responder. Ya he iniciado el proceso de revisión del fideicomiso, dije finalmente. No se trata de venganza, Daniel. Se trata de alinear recursos con valores. Exactamente, asintió Alejandro. ¿Valores? Daniel frunció el ceño. ¿Qué valores estamos defendiendo exactamente? ¿El de castigar a quien no nos muestra el respeto que creemos merecer? El respeto no es opcional en una familia funcional, respondí con calma. Es el fundamento básico sobre el que construimos todo lo demás. Sin respeto, no hay confianza. Sin confianza, no hay unidad. Sin unidad, no hay familia. Solo individuos que comparten apellido y ADN. Daniel guardó silencio, procesando mis palabras. Finalmente, suspiró. Entiendo tu dolor, papá. De verdad lo entiendo. Yo también me sentí indignado cuando me enteré, pero es Valeria, tu hija, mi hermana, Alejandro, tu hermana. ¿Realmente queremos escalar esto a un conflicto familiar total? No estamos escalando nada, respondió Alejandro. Estamos respondiendo proporcionalmente a una agresión que ya ocurrió. Que Valeria sea familia no le da derecho a tratar a papá como basura y esperar que no haya consecuencias. El mesero llegó con nuestros platos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se retiró retomé el hilo. La decisión sobre el fideicomiso ya está tomada, dije con firmeza. Valeria seguirá recibiendo fondos, pero en una cantidad considerablemente menor y bajo condiciones más estrictas. En cuanto a Carlos y su startup, no interferiré activamente en su búsqueda de financiación. Si su idea tiene mérito, encontrará inversores sin necesidad de conexiones familiares. Si no lo tiene, el mercado se encargará de él. Pude ver que Alejandro quería protestar, probablemente considerando mi enfoque demasiado suave, mientras que Daniel parecía aliviado por lo que seguramente percibía como moderación. Ambos estaban malinterpretando mis intenciones. Hay algo más que deben saber. Continué cortando meticulosamente mi filete. He decidido reestructurar la asignación de acciones en Grupo Mondragón. Esto captó la atención de ambos inmediatamente. Hasta ese momento, la distribución era clara. Yo mantenía el 60% de las acciones, mientras que cada uno de mis 3 hijos poseía un 10%. El 10% restante estaba en manos de ejecutivos clave y el fondo de pensiones de los empleados. ¿Qué tipo de reestructuración?, preguntó Alejandro, tensándose visiblemente. A partir del próximo trimestre, transferiré un 5% adicional a cada uno de ustedes dos. Hice una pausa, dejando que calcularan las implicaciones. Del 10% actual de Valeria. Daniel casi se atraganta con su comida. ¿Estás quitándole sus acciones a Valeria? Estoy reduciendo su participación al 5%, que es un porcentaje más adecuado para alguien que ha demostrado tan poco compromiso con la empresa familiar. Eso cambia todo el equilibrio de poder, murmuró Alejandro, procesando rápidamente las ramificaciones. Con un 15% cada uno, Daniel y yo tendríamos juntos un 30%. Con tu 60% eso significa un control absoluto de 90%, completé, sin posibilidad de bloqueos o minorías obstructivas. ¿Pero es legal?, preguntó Daniel, siempre el más cauteloso. Las acciones están a su nombre. Técnicamente, están en un fideicomiso que yo controlo hasta el próximo año, cuando debían transferirse definitivamente a ustedes al cumplir todos los 35 años. He consultado con nuestros abogados. Tengo plena facultad para modificar la distribución antes de la transferencia final. Alejandro sonrió ligeramente.
aunque intentó disimularlo bebiendo un sorbo de agua. Estratégico, comentó finalmente. Y justo. Daniel parecía mucho menos convencido. Valeria va a estallar cuando se entere. Esto no es solo dinero para ella. Es su herencia, su conexión con la empresa que fundaste. Se sentirá despojada. Como yo me sentí cuando mi propia hija me presentó como una carga vergonzosa frente a 200 invitados, respondí, manteniendo un tono neutro aunque sentía una punzada de dolor al recordarlo. Las acciones no son solo un activo financiero, Daniel. Representan la confianza que deposito en ustedes para continuar mi legado. Valeria ha dejado muy claro que no valora ese legado, o a mí. El resto del almuerzo transcurrió en una conversación más ligera, centrada en temas empresariales y proyectos en curso, pero podía sentir la tensión subyacente, especialmente en Daniel. Mi hijo menor siempre había sido el pacificador de la familia, el que intentaba tender puentes cuando los demás construíamos muros. Cuando nos despedimos en la entrada del restaurante, Daniel me retuvo un momento. «Papá, solo piénsalo bien, por favor. Una vez que pongas en marcha todo esto, será muy difícil dar marcha atrás. Las heridas familiares pueden durar décadas». Lo miré con genuino afecto. A pesar de nuestras diferencias, siempre había apreciado su humanidad, su capacidad para ver más allá del balance final. «Las heridas ya están ahí, hijo. Solo estoy haciendo que sean visibles para todos». De vuelta en mi oficina, revisé la agenda de la tarde con Marcela. Tenía 3 reuniones más y una videoconferencia con nuestros socios en Singapur. Trabajo suficiente para mantener mi mente ocupada y alejarla de los asuntos familiares. Sin embargo, mientras me preparaba para la primera reunión, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Valeria desde alguna playa paradisíaca donde estaría disfrutando su luna de miel. «Papá, acabo de hablar con Carlos. Me contó que rechazaste su propuesta para Build to Connect. ¿Podemos hablar de esto cuando regrese? Es muy importante para él, para nosotros. Besos». Ni una palabra sobre el incidente, ni un atisbo de conciencia sobre lo ocurrido. Solo la expectativa de que yo seguiría siendo el banco y el facilitador de oportunidades de siempre. No respondí. En lugar de eso, abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para Ernesto Salgado. «Ernesto, he reflexionado sobre nuestra conversación de esta mañana. Para demostrarte que no soy el tipo de persona que describes, he decidido ofrecerte una tercera alternativa. Puedes mantener un puesto en Ciudad de México, pero con una reducción salarial del 40% y sin responsabilidades ejecutivas. Tu nueva posición sería de asesor en el Departamento de Optimización Logística. Tu oficina sería reubicada al segundo sótano. Tienes hasta mañana para decidir entre esta opción, Chiapas o la renuncia. Atentamente, Raúl Mondragón». Lo envié y me volví hacia la ventana, observando nuevamente la ciudad que se extendía bajo mi torre, mi imperio, construido ladrillo a ladrillo, negocio a negocio, decisión a decisión. Un imperio que Valeria daba por sentado, que consideraba su derecho natural disfrutar sin asumir ninguna responsabilidad hacia él o hacia mí. Eso estaba a punto de cambiar. La semana transcurrió con una normalidad aparente. Ernesto Salgado aceptó la tercera opción, como esperaba, y ahora ocupaba un cubículo diminuto en el segundo sótano, donde el aire acondicionado funcionaba intermitentemente y la señal de celular apenas llegaba. La humillación era palpable en su rostro cada vez que tenía que subir al piso ejecutivo para entregar algún informe. Alejandro se sumergió con entusiasmo en la implementación de nuestra nueva estrategia de expansión en Centroamérica, probablemente disfrutando de la perspectiva de incrementar su participación accionaria. Daniel, por su parte, mantuvo una distancia profesional pero educada, claramente incómodo con la situación familiar, pero demasiado leal para desafiarme abiertamente. El viernes por la tarde, mientras revisaba los últimos informes financieros en mi oficina, recibí una llamada que no esperaba. «Don Raúl», anunció Marcela por el intercomunicador. «Su ex-esposa, la señora Isabel, está en línea 2. Isabel, hacía al menos 3 meses que no hablábamos directamente.
Nuestras comunicaciones solían limitarse a asuntos familiares concretos, casi siempre a través de asistentes o mensajes de texto. «Pásame la llamada, por favor». Respiré hondo antes de contestar. Isabel siempre había tenido el don de desestabilizarme emocionalmente, incluso después de 12 años separados. Isabel, qué sorpresa. Raúl. Su voz sonaba tensa, controlada. Necesitamos hablar sobre lo que estás haciendo. Directa al punto, como siempre. Sin saludos, sin preámbulos. Hay muchas cosas que estoy haciendo. ¿Podrías ser más específica? No juegues conmigo. Sabes perfectamente a qué me refiero. Valeria, el fideicomiso, las acciones, las noticias viajaban rápido. No me sorprendía que Daniel la hubiera puesto al tanto. Son decisiones de negocios, Isabel. No veo por qué tendríamos que discutirlas tú y yo. ¿Decisiones de negocios? Por favor, Raúl, es nuestra hija. Estás castigándola por algo que pasó en su boda. Estoy ajustando la distribución de recursos para reflejar el nivel de compromiso y respeto que cada uno de mis hijos demuestra hacia la familia y la empresa. No insultes mi inteligencia, replicó con frialdad. Esto es venganza pura y simple. Te sentiste humillado y ahora quieres que Valeria sufra. No es tan simple, Isabel. Explícamelo entonces. Tengo tiempo. Miré mi reloj, las 5 de la tarde de un viernes. Realmente no tenía ganas de entrar en esta discusión ahora, pero conocía lo suficiente a mi ex esposa para saber que no me dejaría en paz hasta obtener respuestas. ¿Por qué no nos vemos en persona? Podríamos cenar esta noche y hablar con calma. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cenar? ¿Tú y yo? A menos que tengas otros planes. No, no los tengo. Otro silencio. Está bien. ¿Dónde y a qué hora? ¿Pujol a las 8? Tan ostentoso como siempre, Raúl. Pude escuchar una sonrisa irónica en su voz. Está bien, nos vemos allí. Colgué y me quedé mirando el teléfono por un momento. ¿Qué acababa de hacer? Invitar a cenar a mi ex esposa no estaba en mis planes para hoy, ni para ningún día, francamente. Isabel y yo mantuvimos un divorcio relativamente civilizado, considerando las circunstancias. No hubo disputas públicas ni batallas legales prolongadas. Ella recibió una compensación generosa, la casa en Polanco donde habíamos vivido juntos y varias propiedades adicionales. Yo obtuve la custodia compartida de nuestros hijos, que ya eran mayores cuando nos separamos, y la tranquilidad de un acuerdo limpio. Los primeros años después de la separación fueron tensos. Isabel me culpaba por haber puesto mi carrera por encima de nuestra familia, por haber estado ausente durante momentos cruciales en la vida de nuestros hijos. Yo la culpaba por no haber comprendido las exigencias de construir un imperio desde cero, por haberme hecho sentir culpable por mis ambiciones. Con el tiempo, la tensión dio paso a una cordialidad distante. Nos veíamos en eventos familiares importantes, graduaciones, cumpleaños significativos, y manteníamos las formas por el bien de nuestros hijos. Pero cenar solos, en un restaurante elegante, era algo que no hacíamos desde antes de la separación. Llamé a Marcela para que hiciera la reserva y cancelara mis compromisos de la tarde. Necesitaba prepararme mental y emocionalmente para este encuentro inesperado. A las 8:05 entré en Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos y aclamados de la ciudad. Isabel ya estaba allí, sentada en nuestra mesa, tan elegante y compuesta como siempre. A sus 56 años, seguía siendo una mujer hermosa, con ese tipo de belleza que madura con gracia. Cabello negro con algunas canas estratégicas que se negaba a teñir, rostro angular con arrugas que ella llamaba líneas de experiencia, figura esbelta mantenida con disciplina espartana. Vestía un traje sastre color borgoña que sabía que era de algún diseñador de moda, que yo debería reconocer pero no lo hacía. En Isabel. Me incliné para besarla en la mejilla, un gesto automático de nuestros años juntos que nunca habíamos abandonado completamente. Raúl, su perfume era diferente al que solía usar durante nuestro matrimonio. Algo más audaz, menos convencional, puntual como siempre. En realidad, llegó 5 minutos tarde. Para ti, eso es una rebelión. Sonrió ligeramente. Me senté frente a ella.
agradeciendo que la mesa fuera lo suficientemente pequeña para una conversación íntima, pero no tanto como para sentirnos incómodamente cercanos. «Te ves bien», comenté, porque era verdad y porque no sabía cómo más iniciar la conversación. «Tú también, aunque pareces cansado. Ha sido una semana. Fue intensa, me imagino». Un camarero se acercó para tomar nuestra orden de bebidas. Isabel pidió un martini de pepino, su cóctel favorito. Yo opté por un mezcal artesanal servido en copita tradicional. Cuando el camarero se retiró, Isabel fue directo al grano. «Daniel me lo contó todo. El incidente en la boda, tu plan de reducir la asignación de Valeria y recortar sus acciones. ¿Te contó también lo que dijo Valeria? ¿Cómo me presentó a su nueva familia política?» «Sí, y aunque no apruebo sus palabras, tampoco apruebo tu reacción. Es desproporcionada, Raúl». «¿Desproporcionada?» Sentí que mi temperatura subía ligeramente. Nuestra hija me humilló públicamente. Permitió que me llamaran cerdo gordo. Y ni siquiera ha tenido la decencia de disculparse. ¿Y yo soy el desproporcionado? No estoy justificando lo que hizo. Fue irrespetuoso e inaceptable. Pero castigarla financieramente, alterar su herencia, ¿no ves cómo eso solo confirmará su visión de ti como alguien que usa el dinero como herramienta de control? Nuestras bebidas llegaron, dándome un momento para respirar y controlar mi respuesta. No se trata de control, Isabel, se trata de consecuencias. Llámalo como quieras. El resultado es el mismo. Estás usando tu poder económico para castigar a nuestra hija por herirte. Di un pequeño sorbo al mezcal, dejando que su sabor ahumado me calmara. ¿Qué sugieres entonces? ¿Que no haga nada? ¿Que permita que me falte al respeto sin consecuencias? Isabel me estudió por un momento, sus ojos oscuros penetrantes como siempre. Sugiero que recuerdes que es tu hija, no un empleado insubordinado o un socio comercial desleal. Las dinámicas familiares no se rigen por las mismas reglas que los negocios, por mucho que te esforzaste en confundirlas durante nuestro matrimonio. El golpe fue certero y directo, como Isabel siempre había sido. «Eso fue innecesario», murmuré. «¿Lo fue? ¿O simplemente te molesta que alguien señale uno de tus puntos ciegos más persistentes?», suavizó su tono. «Raúl, siempre fuiste brillante para los negocios. Construiste algo extraordinario desde la nada, pero las personas no son activos a gestionar. Los sentimientos no son recursos a optimizar. Una familia no es una empresa. Nunca dije que lo fuera. No necesitabas decirlo. Lo demostrabas cada día». Tomó un sorbo de su martini. «¿Recuerdas cuando Valeria tenía 16 años y quería ir a aquel viaje escolar a Washington? Tenía un debate importante ese mismo fin de semana, una competencia nacional, y yo le dije que debía priorizar sus compromisos académicos sobre actividades recreativas. Era lo correcto. Ese es precisamente mi punto. Para ti era una decisión lógica, basada en una evaluación objetiva de costos y beneficios. Para ella era su padre, diciéndole que sus deseos no importaban, que solo valoraba sus logros. Eso es una simplificación excesiva. Es la percepción de tu hija. Y en las relaciones personales, la percepción importa tanto como la intención. El camarero regresó para tomar nuestra orden de comida. Ambos optamos por el menú de degustación, como solíamos hacer en nuestras cenas de aniversario, hace tanto tiempo. «Lo que intento decirte», continuó Isabel cuando estuvimos solos nuevamente, «es que quizás este conflicto con Valeria no es solo sobre lo que pasó en la boda. Es sobre años de una dinámica complicada entre ustedes. Años en los que ella ha sentido que solo la valoras cuando cumple con tus expectativas. Eso es injusto. Siempre he apoyado a Valeria, incluso cuando tomó decisiones con las que no estaba de acuerdo. ¿Crees que me hizo feliz que estudiara periodismo en lugar de algo con verdadero futuro? Pero respeté su elección, financié sus estudios, incluso invertí en algunos de sus proyectos periodísticos fallidos. Y cada centavo venía con expectativas implícitas, con la sensación de que estaba en deuda contigo. ¿Es eso lo que ella te ha dicho?». Isabel suspiró. «No necesita decírmelo. La conozco. Te conozco a ti. Has sido generoso. Sí, pero siempre desde una posición de poder. Dando pero recordándole, sutil o no tan sutilmente.
que es gracias a ti que puede disfrutar del estilo de vida al que está acostumbrada. Sus palabras me incomodaban porque había un núcleo de verdad en ellas que no quería reconocer. Entonces, según tu teoría, ¿qué debería hacer? ¿Dejar que me falte al respeto públicamente y simplemente sonreír? ¿Mantener el flujo de dinero sin ninguna expectativa de reciprocidad básica? No, Raúl, deberías hablar con ella, directamente, de corazón a corazón, sin estrategias, sin agendas ocultas. Decirle cómo te hizo sentir lo que pasó en la boda, escuchar por qué actuó como lo hizo, tener una conversación honesta como padre e hija, no como presidente y accionista. Ella no parece interesada en ese tipo de conversación, ni siquiera ha mencionado el incidente en sus mensajes, porque probablemente está avergonzada y no sabe cómo abordarlo, o porque teme tu reacción, o porque, como siempre ha hecho, está intentando seguir adelante pretendiendo que los problemas no existen. Igual que su madre, comenté con una pequeña sonrisa. Isabel arqueó una ceja. Touché. Pero al menos yo aprendí a enfrentarlos eventualmente. Tomo un divorcio, pero lo logré. Nuestro primer plato llegó, un mole ancestral con ingredientes que el chef había investigado en comunidades indígenas remotas. La conversación se desvió momentáneamente hacia la comida, los recuerdos compartidos de otros restaurantes, otras épocas. ¿Recuerdas aquella taquería en Coyoacán donde cenábamos cuando éramos estudiantes?, preguntó Isabel, momentáneamente nostálgica. Donde calculábamos cuántos tacos podíamos permitirnos con las monedas que nos quedaban para la semana. Don Pepe's. Por supuesto que lo recuerdo. Seguí yendo allí incluso después de separarnos, hasta que cerraron hace un par de años. Lo sé. Yo también iba de vez en cuando. ¿En serio? Nunca nos cruzamos. Quizás el universo nos protegía de encuentros incómodos. Sonrió levemente. O quizás íbamos en días diferentes, mientras disfrutábamos los siguientes platos. Cada uno más elaborado y visualmente impactante que el anterior, la conversación fluyó con una facilidad que me sorprendió. Hablamos de nuestros otros hijos, de política, de arte, de los cambios en la ciudad que ambos amábamos. Era casi como antes, cuando éramos un equipo, cuando podíamos hablar durante horas sin darnos cuenta del tiempo transcurrido. Pero siempre regresábamos al tema central, Valeria. Lo que realmente me preocupa, confesó Isabel mientras compartíamos un postre de frutas mexicanas poco comunes, es que si sigues adelante con tu plan, crearás una ruptura familiar que podría ser irreparable. Alejandro y Daniel eligiendo un lado, Valeria el otro, tú y yo atrapados en medio, festividades divididas, quizás incluso nietos que apenas conoceremos. La mención de posibles nietos futuros me causó un extraño vacío en el estómago. Nunca había pensado en esa dimensión del conflicto. ¿Realmente crees que llegaría a ese extremo? Las heridas familiares tienen una manera de infectarse y extenderse si no se tratan adecuadamente. Colocó su mano sobre la mía brevemente. Raúl, te conozco. Eres un hombre de principios, de honor. El respeto es fundamental para ti. Lo entiendo. Pero también eres un padre que ama a sus hijos, aunque a veces te cueste demostrarlo de maneras que ellos puedan reconocer. Miré nuestras manos, la suya sobre la mía. Un contacto que alguna vez fue tan común y ahora resultaba extraño, casi transgresivo. ¿Qué propones exactamente? Espera a que regrese de su luna de miel. Invítala a almorzar, solo ustedes dos. Dile cómo te sentiste, no para acusarla, sino para que entienda el impacto de sus acciones. Dale la oportunidad de explicarse, de disculparse si es capaz de ver su error. Y si no lo es, entonces al menos sabrás que lo intentaste, que no tomaste decisiones irreversibles en el calor del momento. Retiró su mano y terminó su copa de vino. La ausencia de su tacto dejó una sensación fantasma en mi piel. Lo pensaré, concedí finalmente. Es todo lo que pido. Cuando salimos del restaurante, el aire nocturno de la Ciudad de México nos envolvió con su mezcla peculiar de jacarandas, smog y comida callejera. Típico de esta urbe contradictoria que ambos llamábamos hogar. Te acompaño a tu auto, ofrecí por pura costumbre. Vine en Uber, respondió. Sabía que tomaría vino. Te llevo a casa entonces.
Me miró con una expresión indescifrable. ¿Estás seguro? Vivo en dirección opuesta a la tuya. Completamente seguro. Es lo menos que puedo hacer después de una cena sorprendentemente agradable. Sonrió, esa sonrisa que alguna vez había sido el centro de mi universo. Sorprendentemente agradable. ¿Qué manera tan Raúl Mondragón de describir una cena con tu ex esposa? Durante el trayecto en mi Mercedes, continuamos conversando sobre temas ligeros, evitando regresar al terreno espinoso de Valeria y mi plan. Cuando llegamos a su edificio, la casa en Polanco la había vendido hace años, prefiriendo un penthouse más pequeño pero moderno, me detuve en la entrada. Gracias por la cena, Raúl, y por escuchar. Gracias a ti por la perspectiva. Nos miramos por un momento. Dos personas que alguna vez lo fueron todo la una para la otra, ahora convertidas en extraños familiares. Piénsalo bien, dijo finalmente. Por favor. Lo haré. Se inclinó y me besó ligeramente en la mejilla antes de salir del auto. La observé entrar al edificio, erguida y elegante como siempre. Solo cuando desapareció de mi vista, arranqué nuevamente. Durante el camino a mi casa, las palabras de Isabel resonaron en mi mente. ¿Estaba siendo desproporcionado? ¿Estaba arriesgando la relación con mi hija por una cuestión de orgullo herido? ¿O estaba, como creía firmemente, estableciendo un límite necesario que debía haberse establecido hace mucho tiempo? Llegué a casa pasadas las 11 de la noche. Doña Carmen ya se había retirado a su habitación, dejándome la cena preparada en el refrigerador, aunque después del festín en Pujol, lo último que necesitaba era más comida. Me serví un último whisky y me dirigí a mi estudio. Encendí la computadora y abrí el correo electrónico que había enviado esa mañana a nuestros abogados, solicitando los documentos necesarios para modificar el fideicomiso familiar y la distribución accionaria de Grupo Mondragón. El correo seguía ahí, en mi bandeja de salida, esperando una respuesta. Los abogados probablemente trabajarían en los documentos durante el fin de semana, listos para mi firma el lunes. Mi dedo se deslizó hacia la opción eliminar, pero se detuvo a medio camino. ¿Estaba realmente listo para dar marcha atrás? ¿Para extender otra oportunidad a Valeria después de tantas decepciones? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Miré la pantalla. Alejandro. ¿Sí? Papá, perdona que te llame tan tarde. ¿Tienes un minuto? Por supuesto. Acabo de hablar con Daniel. Me contó sobre su conversación con mamá y que ella te contactó. Así que mis hijos seguían coordinándose entre sí, compartiendo información. Interesante. Isabel y yo cenamos esta noche, sí. ¿Y logró convencerte de dar marcha atrás con lo de Valeria? El tono de Alejandro era tenso, casi desafiante. Mi hijo mayor siempre había sido protector del orden familiar, de las jerarquías, del respeto a la autoridad, especialmente a la mía. Estoy reconsiderando algunos aspectos. Un silencio tenso al otro lado de la línea. Papá, con todo respeto, creo que sería un error. Valeria necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Si cedes ahora, solo reforzarás su comportamiento. Sonaba como yo, o como la versión más dura de mí mismo. No he tomado una decisión todavía, Alejandro. Solo estoy evaluando todas las perspectivas. Entiendo. Solo quería asegurarme de que recuerdes lo que está en juego aquí. No es solo sobre dinero o acciones. Es sobre el respeto fundamental que merecemos como familia, que tú mereces como padre. Lo tengo claro. Bien, te dejo descansar entonces. Buenas noches, bueno papá. Buenas noches, hijo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. La llamada de Alejandro no había sido casual. Era un recordatorio, un contrapeso a la influencia de Isabel. Mi hijo mayor siempre había sido estratégico, calculador. En eso nos parecíamos demasiado. Me senté en mi sillón de cuero, contemplando el horizonte nocturno de la Ciudad de México a través de los amplios ventanales de mi estudio. El whisky en mi mano reflejaba las luces distantes, creando destellos ambarinos en el cristal. En momentos como este, enfrentado a decisiones que moldearían el futuro de mi familia, sentía todo el peso de mis 58 años. La conversación con Isabel había removido algo en mí. No solo dudas sobre mi curso de acción,
sino recuerdos de otra época, cuando éramos jóvenes y luchábamos juntos por construir algo. Cuando Valeria era una niña que me miraba con admiración, no con ese desdén apenas disimulado que ahora me ofrecía. ¿Cuándo exactamente habíamos tomado caminos tan divergentes? ¿En qué momento mi propia hija había comenzado a verme no como un padre que la amaba, sino como ese cerdo gordo con el que tenemos que aguantar? Por otro lado, las palabras de Alejandro resonaban con igual fuerza. Mi hijo mayor siempre había sido mi reflejo más fiel, para bien o para mal. Él entendía, como yo, que el respeto no era negociable, que sin consecuencias claras, los límites se volvían difusos y, eventualmente, irrelevantes. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de Daniel. Papá, solo quería decirte que sea cual sea tu decisión, te apoyaré. Pero por favor, recuerda que algunas heridas nunca sanan completamente. Te quiero, tan distinto a su hermano, tan parecido a su madre. Tomé un largo sorbo de whisky, sintiendo el calor familiar deslizarse por mi garganta. La decisión que tomara ahora definiría no solo mi relación con Valeria, sino el carácter mismo de nuestra familia, la dinámica entre mis hijos, el legado que eventualmente dejaría atrás. Miré nuevamente el correo a los abogados en mi pantalla. Un simple clic podría eliminarlo, posponer todo el asunto, darle a Valeria otra oportunidad, o podría dejarlo allí, permitir que el proceso siguiera su curso, establecer un precedente claro. Nadie, ni siquiera mi propia hija, podía faltarme el respeto y esperar que no hubiera consecuencias. Cerré los ojos y, por primera vez en muchos años, me permití recordar no al empresario exitoso que era ahora, sino al joven de Iztapalapa que había sido, el hijo del mecánico que trabajaba hasta la medianoche para pagar sus estudios, el estudiante hambriento de éxito que prometió que sus hijos nunca conocerían las privaciones que él había enfrentado. Lo había logrado, indudablemente. Mis hijos crecieron en la abundancia, con todas las oportunidades que el dinero podía comprar, pero en algún punto del camino, algo crucial se había perdido. Algo que no podía comprarse con todo el dinero del mundo. Abrí los ojos con una claridad renovada. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Valeria. Necesitamos hablar cuando regreses. Solo tú y yo. Sin Carlos, sin abogados, sin intermediarios. Hay decisiones importantes que debo tomar y quiero escucharte antes de hacerlo. Envié el mensaje sin releerlo. Luego, en lugar de eliminar el correo a los abogados, redacté uno nuevo. Posponer acciones sobre fideicomiso familiar y redistribución accionaria hasta nuevo aviso. Mantener documentos en preparación, pero no ejecutar sin mi autorización explícita. Finalmente, llamé a Alejandro. «Papá, ¿pasó algo? Quería informarte que he decidido postergar cualquier acción respecto a Valeria hasta que regrese de su luna de miel. Pero no es una decisión abierta a debate, Alejandro. La tomaré personalmente después de hablar con ella, cara a cara». Un silencio tenso al otro lado de la línea. «Entiendo. Es tu prerrogativa». «Lo es. Y Alejandro, confío en que respetarás mi decisión, cualquiera que ésta sea. Siempre lo he hecho, papá». «Bien, que descanses». Colgué, consciente de que mi hijo mayor no estaba complacido. Pero liderazgo significa tomar decisiones difíciles, a veces contra la corriente de opinión, incluso de aquellos más cercanos. 2 semanas después, me encontraba sentado en mi restaurante favorito de la colonia Roma, un pequeño local de mariscos que frecuentaba desde antes de convertirme en millonario. Nada pretencioso, auténtico, con el mejor pescado zarandeado de la ciudad. Un lugar donde nadie esperaría encontrar a Raúl Mondragón, el magnate inmobiliario. Valeria llegó puntual, algo inusual en ella. Vestía casual pero elegante. Jeans de diseñador, blusa de seda, el cabello recogido en una coleta sencilla. Su piel lucía el bronce de las playas de su luna de miel, pero su expresión era cautelosa, tensa. «Papá», me dio un beso en la mejilla, el perfume caro, mi regalo, nuevamente presente. «Gracias por invitarme, gracias por venir. ¿Cómo estuvo la luna de miel?» «Maravillosa. Maldivas es increíble.
aunque el viaje fue extenuante. Me imagino. Un camarero se acercó para tomar nuestra orden. Pedimos ceviche para compartir y pescado para cada uno. Valeria pidió un agua mineral. Yo, por una vez, decidí abstenerme del alcohol. Esta conversación requeriría toda mi claridad mental. Cuando el camarero se alejó, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Finalmente, Valeria habló. Carlos está muy decepcionado por el rechazo a su proyecto. Realmente cree que habría sido beneficioso para Grupo Mondragón. Directo al grano, evitando el tema realmente importante. Típico. No estamos aquí para hablar de Carlos o de su startup, Valeria. Entonces, tu mensaje sonaba serio. Respiré hondo, decidido a no desviarme del propósito de esta reunión. Estamos aquí para hablar de lo que ocurrió en tu boda, de cómo me presentaste a la familia de tu esposo, de las palabras exactas que utilizaste. Su rostro se tensó visiblemente. Bajó la mirada hacia su servilleta, que ahora retorcía entre sus dedos. Papá, eso fue. No sé qué decir. Fue un momento tonto, una broma de mal gusto. Una broma. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Modulé el tono antes de continuar. ¿Te parece gracioso presentar a tu padre como ese cerdo gordo con el que tenemos que aguantar? No lo dije exactamente así. Ambos sabemos que sí, Valeria, y no es solo lo que dijiste. Es que te reíste cuando tu suegro me insultó. Te uniste al coro de burlas contra tu propio padre en el día de tu boda. Se mordió el labio inferior, un gesto que hacía desde niña cuando se sentía atrapada en una mentira. Estaba nerviosa, quería caer bien a la familia de Carlos. Dije algo estúpido sin pensar. ¿Es esa tu explicación? ¿Que querías caer bien? ¿Qué quieres que te diga, papá? ¿Que lo siento? Pues lo siento. Fue un error, una estupidez. ¿Podemos simplemente superarlo? No es tan simple. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser siempre todo tan complicado contigo? Su frustración emergía a la superficie, siempre midiendo, evaluando, juzgando. Nada es nunca suficiente, nada es perdonable. Todo debe tener consecuencias. El respeto básico no es complicado, Valeria. Es fundamental, y un error no define quién soy. Elevó la voz, luego miró alrededor, consciente del entorno, y continuó más bajo. Cometí un error, un momento de debilidad, pero eso no borra 32 años de ser tu hija, de quererte a pesar de nuestras diferencias. Nuestro ceviche llegó, pero ninguno de los dos hizo ademán de probarlo. El problema es que no parece un error aislado, Valeria. Es parte de un patrón, de años viendo a tu padre como alguien de quien avergonzarse, alguien cuyos valores, trabajo y visión del mundo son algo que toleras, pero no respetas. Eso no es cierto. ¿No lo es? Entonces explícame por qué constantemente te distancias públicamente de mí. ¿Por qué escribes artículos criticando a empresarios como mi padre? ¿Por qué invitas a tu boda a 200 personas, pero me excluyes de cualquier papel significativo en la ceremonia? Se quedó en silencio, evitando mi mirada. No es fácil ser la hija de Raúl Mondragón, dijo finalmente. Ya toda mi vida he vivido bajo tu sombra. Cuando era niña, eras esa niña rica, hija del constructor. En la universidad, los profesores esperaban que defendiera el capitalismo salvaje porque era la heredera Mondragón. Hasta el día de hoy, cuando conozco gente en el ámbito profesional, lo primero que preguntan es si puedo presentarles a mi padre o conseguirles una inversión. ¿Y eso justifica faltarme el respeto? No, no lo justifica. Levantó la mirada y vi lágrimas contenidas en sus ojos, pero quizás lo explica. He pasado tanto tiempo tratando de establecer mi propia identidad, separada de ti, que en algún punto comencé a definirme por oposición, no por quién soy, sino por quién no soy. No soy Raúl Mondragón, no soy una empresaria despiadada, no soy una cerda gorda con la que hay que aguantar, completé con una sonrisa amarga. Para mi sorpresa, una lágrima rodó por su mejilla. Lo siento, papá, de verdad lo siento. Fue horrible, imperdonable, estaba nerviosa. Quería impresionar a la familia de Carlos, que son tan diferentes a nosotros, tan cool, tan progresistas.
Y terminé diciendo algo que nunca debí decir, permitiendo algo que nunca debí permitir. Su vulnerabilidad me desarmó. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hija no como la mujer obstinada que me desafiaba constantemente, sino como la niña insegura que alguna vez se sentaba en mi regazo pidiéndome que le contara historias sobre edificios que tocaban el cielo. ¿Sabes lo que más me dolió?, pregunté suavizando mi tono. No fueron las palabras en sí. Fue darme cuenta de que mi propia hija, la persona por quien he trabajado toda mi vida, me ve como una vergüenza, como una carga. No es así como te veo, papá. ¿No? Porque eso es exactamente lo que dijiste. Dije algo estúpido, en un momento de debilidad. No refleja lo que realmente siento por ti. Se limpió una lágrima con el dorso de la mano. ¿Sabes lo que le dije a Carlos la primera noche que lo conocí, cuando me preguntó sobre mi familia? Le dije, mi padre es el hombre más trabajador que conozco. Construyó un imperio desde cero, sin ventajas, sin conexiones, solo con inteligencia y determinación. Nunca me ha interesado seguir sus pasos, pero siempre lo he admirado por eso. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar. ¿Le dijiste eso? Sí, porque es la verdad. Tomó aire. Puedo estar en desacuerdo con muchas de tus decisiones, de tus valores, de tu forma de ver el mundo, pero nunca he dudado de tu integridad o de tu capacidad. Y definitivamente nunca he sido indiferente a cuánto has sacrificado por darnos la vida que tenemos. El pescado llegó, interrumpiendo momentáneamente nuestra conversación. Comenzamos a comer en silencio, procesando lo dicho. He escuchado que planeas reducir mi fideicomiso, dijo finalmente Valeria, y mis acciones en la empresa. Así que lo sabía. No me sorprendía. Nuestra familia nunca había sido buena guardando secretos entre nosotros. Lo estaba considerando, sí. ¿Y ahora? Ahora quiero saber qué piensas al respecto. Si crees que sería injusto. Consideró la pregunta seriamente antes de responder. Creo que sería doloroso. No por el dinero en sí, aunque obviamente lo necesito. Mi trabajo periodístico no paga como tu imperio corporativo. Sonrió levemente, pero principalmente porque se sentiría como una declaración. Como si estuvieras diciendo, ya no te considero parte de esta familia en la misma medida que tus hermanos. Esa no sería la intención, ¿no? ¿Cuál sería entonces? Era una pregunta justa. ¿Cuál era realmente mi intención? ¿Castigarla? ¿Enseñarle una lección? ¿O algo más básico, más primitivo? ¿Protegerme del dolor que me causaba? Supongo que estaba tratando de proteger lo que más valoro, dije finalmente, mi dignidad, mi autoridad como cabeza de esta familia, el respeto que creo merecer después de una vida entera dedicada a ustedes. Lo entiendo, respondió, sorprendiéndome nuevamente. Y lo mereces, papá. Mereces respeto, no solo por tu éxito o tu posición, sino por quién eres, por cómo nos has amado, a tu manera. Se estiró sobre la mesa y tomó mi mano, un gesto tan simple, pero tan cargado de significado. Lamento haberte herido. Lamento haber permitido que te faltaran el respeto. Te prometo que nunca volverá a suceder. Miré nuestras manos unidas. Las suyas, más pequeñas pero fuertes, decididas como siempre había sido ella. Las mías, envejecidas por décadas construyendo un mundo para ella y sus hermanos. Te creo, dije finalmente. Y era verdad. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de la brecha ideológica que probablemente nunca cerraríamos completamente, le creía. Veía en sus ojos la sinceridad, el arrepentimiento genuino. ¿Esto significa que reconsiderarás lo del fideicomiso y las acciones? Significa que no tomaré ninguna decisión apresurada, que tus palabras hoy tendrán peso en mi consideración. Sonrió, reconociendo que era lo máximo que obtendría de mí por ahora. Siempre había sido así entre nosotros, concesiones pequeñas, movimientos tácticos, un baile constante de acercamiento y distancia. Y sobre Carlos y su proyecto, ese es un asunto separado, la interrumpí. Si su idea tiene mérito, será evaluada por sus propios méritos, sin favoritismos ni penalizaciones por ser mi yerno. Justo, me parece justo. Terminamos nuestra comida en un silencio más cómodo. Cuando llegó la cuenta,
Valeria intentó pagarla. «Por favor, papá, déjame invitarte por una vez». «La próxima», respondí, entregando mi tarjeta al camarero. «Esta va por cuenta del cerdo gordo de la familia». Se rió, una risa genuina que me recordó a la niña que había sido. «No vuelvas a decir eso. No eres gordo, y definitivamente no eres un cerdo». «¿No? ¿Qué soy entonces, según la brillante periodista Valeria Mondragón?», consideró la pregunta con seriedad teatral. «Eres obstinado, terco, a veces absolutamente imposible», hizo una pausa dramática. «Pero también eres el hombre que me enseñó que la palabra dada es sagrada, que me mostró que los sueños se construyen ladrillo a ladrillo, día tras día, que me inculcó que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que construyes. Eres mi padre, Raúl Mondragón, y a pesar de nuestras diferencias, estoy orgullosa de serlo». Sus palabras me llegaron profundamente, más de lo que estaba preparado para admitir. Sentí una humedad sospechosa en mis ojos que rápidamente disfracé ajustándome las gafas. «Bien», dije simplemente, porque cualquier otra palabra habría revelado demasiado. «Bien». Al salir del restaurante, nos detuvimos en la acera soleada de la colonia Roma. La ciudad bullía a nuestro alrededor. Vendedores ambulantes, oficinistas en su hora de comida, turistas explorando uno de los barrios más vibrantes de la capital. «¿Qué harás ahora?», preguntó Valeria. «Volver a la oficina. Tengo una videoconferencia con Singapur en 1 hora». «No, me refiero a, ya sabes, con el fideicomiso, con las acciones». La miré detenidamente. «Mi hija, mi desafío más grande, mi orgullo más contradictorio». «Haré lo que corresponde», respondí. «Lo que un padre debe hacer». Me abrazó entonces, un abrazo repentino y fuerte que me tomó por sorpresa. Olía a su perfume caro y a algo más básico, más fundamental, la familia. «Te quiero, papá», murmuró contra mi hombro. «Perdóname», le devolví el abrazo, torpemente al principio, luego con más firmeza. «También te quiero, hija, siempre». Nos separamos, ambos un poco incómodos con la muestra pública de afecto, tan inusual en nuestra relación. «Te llamaré esta semana», prometió. «Quizás podríamos, no sé, tomar un café. Solo para hablar. Me gustaría eso». La vi alejarse entre la multitud, una figura elegante y decidida, tan parecida a mí en formas que ella probablemente nunca reconocería. Sonreí para mis adentros, sabiendo que esa noche cancelaría definitivamente los cambios al fideicomiso y a la distribución accionaria, no porque el respeto ya no importara, sino porque había descubierto algo más importante aún. El verdadero precio del respeto no se paga con dinero o acciones. Se paga con honestidad, con vulnerabilidad, con la voluntad de tender puentes sobre abismos que parecían infranqueables. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. «¿Cómo fue?». Respondí simplemente, «Bien. Hablamos luego». Mientras caminaba hacia mi auto, sentí una ligereza que no había experimentado en años. No habíamos resuelto todos nuestros problemas, por supuesto. Valeria seguiría siendo Valeria, obstinada, desafiante, crítica de muchas de mis decisiones y valores. Yo seguiría siendo yo, exigente, tradicional en muchos aspectos, defensor acérrimo del respeto como base de cualquier relación. Pero habíamos hablado, realmente hablado, quizás por primera vez en una década. Y en ese diálogo difícil pero necesario, habíamos redescubierto algo que creía perdido para siempre: la posibilidad de vernos no como adversarios ideológicos, sino simplemente como padre e hija. Al final, ese era el verdadero precio del respeto, la disposición a ver al otro como realmente es, con todas sus contradicciones y complejidades. Y ese precio, por doloroso que fuera pagarlo, valía cada centavo.